Adelante, profesora. Bueno, yo quería hablar de algo que omitimos el martes anterior, que fue lo que ocurrió el 15 de mayo, cuando fue el aniversario de la Nasba, que significa catástrofe en árabe, de 1948, cuando se realizó a través, en aquel momento, el famoso Plan Balfour, que era Lord Balfour, un aristócrata inglés, junto con Rothschild, que compraron tierras después de la Segunda Guerra Mundial. Compraron tierras, pero tierras que tenían dueño. No se sabe bien a quién se las compraron, porque había asentamientos humanos en ese momento, y fue el primer gran desplazamiento de grupos de palestinos que se realizó justamente en aquel momento, en 1948, el 15 de mayo. Y se realizó ahora, este año, a nivel internacional, también un gran movimiento de apoyo a los palestinos, a este genocidio espantoso, ya es incalificable lo que está pasando justamente con el exterminio de los palestinos, y que además ha incidido más fuertemente en los niños, ¿no? Niños que en este momento están a punto de morir de hambre, de sed y de ser exterminados, junto con los que ya fueron, mujeres y niños que ya fueron exterminados por este gobierno y este presidente siniestro que es Netanyahu. Bueno, este 15 de mayo entonces fue una jornada en que se observó que las expresiones de apoyo a Palestina se están multiplicando por todo el mundo, aunque no se puede negar que todavía hay sectores apáticos o que prefieren cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo justamente en la Franja de Gaza. Y las movilizaciones de miles de personas en muchos países, y uno de ellos fue La Haya, que es la Corte Internacional de La Haya, el 26 de este mes, el 26 de mayo, dio por fin la condena a Netanyahu por crímenes de lesa humanidad. Y por, o sea que ayer. Claro. Sí, ayer lunes, sí. El genocidio en la Franja de Gaza. Lo que esperemos que se consolide, además, es justamente pedir la captura internacional de Netanyahu, y cuando se lo encuentre en algún país que por aquellos por los que pasa, se lo capture y se lo envíe justamente a La Haya para ser juzgado como corresponde. Esto es un hecho histórico, porque nunca la Corte de La Haya había condenado ninguno de los genocidios cometidos por los imperialismos en tantos países del mundo. O sea que eso es algo muy positivo. No lo hizo ni siquiera en la Guerra de los Balcanes. No lo hizo ni en la Guerra de los Balcanes, no lo hizo nunca. Desde que está constituida la Corte de La Haya, no lo ha hecho nunca. Es la primera vez, y bueno, y nos congratulamos de que por fin se intente hacer justicia en este atropello espantoso. Bueno, justamente en La Haya hubo una multitud, creo que dentro de estos reclamos contra el genocidio palestino del 15 de mayo, creo que el más numeroso fue el del Reino Unido, que hubo varios millones de personas a lo largo. Medio millón de personas. A mí me dijeron que eso fue en Londres, pero que hubo en otras localidades, muy particularmente en las universidades, que es lo mismo que está pasando concretamente en Harvard. En Harvard, que los estudiantes de Harvard están manifestando constantemente a favor del pueblo palestino con banderas palestinas, y es por eso que Trump les ha sacado todos los subsidios a la Universidad de Harvard. Y es una universidad que resulta cada vez más cara para los estudiantes norteamericanos, y además Trump lo que quiere, debido justamente a esta movilización a favor de Palestina de los estudiantes de Harvard, Trump lo que ha decidido es expulsar a todos los estudiantes extranjeros de la Universidad de Harvard. O sea, este siniestro maridaje, como se dice para los vinos, entre Netanyahu y Trump, es algo que está
pegando muy fuerte internacionalmente y algo que estamos sintiendo fundamentalmente en América Latina, pero también en otros países del mundo, bueno, concretamente también en Palestina. Por supuesto, contra Netanyahu ya se protestaba desde que asumió el gobierno, nuevamente el gobierno de Israel, pero nunca se pensó que iba a llegar hasta tal corrupción y hasta tal... no hay palabras para describir lo que está pasando con este genocidio de Gaza. Le voy a agregar algo a lo que usted dice. Sí, por favor. Si usted me permite. Por favor, sí. No sí, con el ánimo de interrumpir, sino no, al contrario, de agregar algún dato. A Netanyahu lo votaron 5 veces, ¿eh? Sí. El pueblo israelí se tiene que hacer cargo de eso. Eso es verdad. Cada colono israelí es utilizado para realizar este tipo de política. Así que no son inocentes. No son inocentes. Primero. Segundo, hace cosa de 8 o 10 días atrás, el ministro del Interior, junto con el canciller israelí, le dijo a los respectivos ministerios que iban a arrasar el territorio con los niños incluidos. Sí, eso es verdad. Pero también hay que decir que dentro del Estado de Israel hay muchos que se oponen, y en estas manifestaciones del 15 de mayo hubo muchos judíos y no judíos que están luchando contra el genocidio palestino. O sea, tenemos que recordar también que Netanyahu y sus cómplices no identificados tuvieron que matar a Yasser Arafat y a Isaac Rabin, que lo que pretendían era crear el Estado palestino, los dos, y vivir en armonía, y eso no fue permitido por este movimiento sionista de derecha, de profunda derecha, que encabeza sin duda Netanyahu. Porque el gobierno anterior a Netanyahu era un gobierno en cuyo parlamento había representantes palestinos, pero que fue absolutamente, todo el tiempo estuvieron tratando justamente de destruir las bases de del gobierno anterior a Netanyahu, los grupos sionistas y además los grupos económicamente más fuertes del Estado de Israel, y lo consiguieron. Y el nuevo advenimiento, esta quinta vez de Netanyahu fue realmente siniestra y letal. Bueno, hay que decir que entre tanto, y como parte de su guerra de exterminio, el gobierno genocida de Israel impide además la llegada constante de ayuda humanitaria a las zonas de Palestina con mayor concentración de población. Esto es desde el principio de la guerra, pero ahora es cada vez peor, ¿no? Y ahora es que escasean alimentos, medicinas y agua. Los hospitales y las clínicas de salud están casi por completo fuera de servicio por los bombardeos dirigidos expresamente a negar el derecho a la salud y el derecho a la atención médica y el derecho a la alimentación, justamente. Hay que recordar que la ayuda humanitaria está específicamente, estipulada y por tratados internacionales concretos, y su negación por parte del sionismo es solo una prueba más de que no estamos ante una guerra convencional, sino ante un genocidio de muchas décadas y un genocidio absolutamente planificado, completamente planificado. Las organizaciones internacionales que tienen que velar por el bien de la humanidad, como la ONU y muchas otras, tienen suficientes pruebas del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo. Y entonces, ¿por qué sigue el curso de este genocidio? ¿Y por qué no son detenidos concretamente Israel y los Estados Unidos, que son los dos socios principales que están cometiendo este genocidio? Hay que recordar también el descaro de Trump, que apoyó ese proyecto de muerte, y también el proyecto de convertir a la Franja de Gaza en un gran resort internacional para ricos. Y además
Trump además no solo lo está apoyando con armas y subvención económica, sino también a través de las redes sociales, donde difunde videos de burla en los que hace creer, por supuesto solo a los ingenuos y a los cínicos, que la destrucción de Palestina es por la modernización y el desarrollo para convertirla en una zona progresista. Aunque realmente estas acciones no están planeadas para el bien de los palestinos, porque a Palestina la tienen totalmente destinada al exterminio total. Y el genocidio entonces avanza y se recrudece. Por suerte, ayer fue en la Corte de La Haya, no pidió la captura internacional, pero lo condenó como genocida. Fue la primera vez en la historia que la Corte de La Haya hace una condena hacia un líder político. Pero el genocidio avanza y se recrudece sobre todo a la muerte de niños y mujeres, ancianos, y además las tropas sionistas de ocupación se posicionan a través del despojo de territorios, mientras el imperialismo se ríe y también Europa se ríe, ¿no? Y continúan alimentando el dolor de los pueblos y del mundo. Y realmente no se puede silenciar la verdad. Por eso nosotros estamos acá hablando una vez más de este tema, y la voz de la humanidad debe escucharse contra el genocidio y por un alto inmediato de esta situación aberrante, porque la causa palestina es hoy y será siempre la causa de la humanidad.